Buenos días, mi nombre es Analia Rial, soy docente del Departamento de Desarrollo Biotecnológico de la Facultad de Medicina. En este video pretendemos presentarles un poco de información y apoyo para las actividades que vamos a desarrollar en el marco de las vacunas contra bacterias extracelulares. En primer lugar, debemos recordar que los patógenos difieren en sus ciclos de vida, en los mecanismos patológicos que han evolucionado y desarrollado, y asimismo el sistema inmune también ha evolucionado mecanismos efectores para eliminar los distintos tipos de patógenos. En este sentido, los podemos dividir en 4 grandes grupos: lo que son bacterias, parásitos y hongos extracelulares, por un lado; lo que son bacterias y parásitos intracelulares; virus en su forma intracelular y cuando están infectando las células; o los gusanos. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en el primer grupo y en realidad solo en lo que son bacterias extracelulares. En esta tabla se muestran ejemplos de algunos de cada una de estas categorías, y en particular en lo que son bacterias podemos mencionar Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, Clostridium tetani. La característica principal que comparten o que define a las bacterias extracelulares es que se replican, por tanto, fuera de las células del hospedero, ya sea a nivel de circulación sanguínea, tejidos conjuntivos o mucosas que recubren los distintos tractos respiratorio, genital o gastrointestinal. Las bacterias han desarrollado entonces mecanismos para generar enfermedad. Y cuando nos referimos a lo que son bacterias extracelulares, podemos decir que los dos principales mecanismos mediante los cuales generan enfermedad es, por un lado, la producción de toxinas que provocan daños o muerte celular, ya sea de manera directa o indirecta, y en este sentido tenemos tanto exotoxinas como endotoxinas. Ustedes ya conversaron en el primer video, o ya se fue presentada información a este respecto en el primer video. Algunos ejemplos son la toxina diftérica o las toxinas clostridiales, como puede ser la toxina producida por Clostridium botulinum o Clostridium tetani. El otro mecanismo fundamental mediante el cual las bacterias extracelulares pueden generar enfermedad o patología es a través de la generación de inflamación. Esta inflamación es provocada por el propio sistema inmune del hospedero, que reconoce distintos factores de la bacteria, pero de algún modo se exacerba esa respuesta inmune, y eso es lo que provoca el daño o la patología, ¿sí? Es en este caso, por ejemplo, la infección, la patología asociada a la neumonía provocada por Streptococcus pneumoniae o otras infecciones por estafilococos. Bueno, a modo general podemos decir que la enfermedad, digamos, como tal, es la excepción más que la regla. Y esto se debe entonces a que el sistema inmune controla de manera eficiente la gran mayoría de los agentes eventualmente patógenos que ingresan al cuerpo, ¿no? En el caso de lo que es bacterias extracelulares, debemos pensar que una vez que éstas logran superar las primeras barreras físicas y químicas de defensa del hospedero y logran establecer un foco, entonces se disparan los mecanismos, primero de la inmunidad innata, ya sean aquellos que están como preformados o los que son inducidos, pero que buscan controlar esa infección. En ese sentido, la activación de las distintas vías del complemento son claves, ya que por un lado podrán eventualmente formar el complejo de ataque a membrana y lisar directamente esas bacterias, o opsonizarlas mediante la activación de las cascadas del complemento, terminar opsonizando a la bacteria para que sea más eficientemente eliminada por los distintos tipos de fagocitos. Además, como consecuencia también de la activación del complemento, se liberan mediadores que colaboran en la generación de ese foco inflamatorio, que tiene una función clave: controlar, contener esa infección, y a su vez, por ejemplo, las células dendríticas activadas en ese contexto inflamatorio pueden migrar hacia el ganglio linfático drenante, activar una respuesta adaptativa, que en este caso estaremos pensando principalmente en la generación de una respuesta humoral con producción de anticuerpos específicos que puedan colaborar en la opsonización de la bacteria o en la neutralización de toxinas, y una respuesta celular que colabore entonces en la amplificación de esta respuesta y en la activación ya sea de macrófagos, reclutamiento de más neutrófilos. La vacunación busca generar en el hospedero una respuesta protectora que permita o bien evitar la infección o bien disminuir la severidad de la enfermedad provocada por ese patógeno. ¿Cómo lo hace? Lo hace induciendo en el hospedero
efectores, ya sean celulares o moleculares, que permitan controlar la replicación del agente patógeno o bien inactivar sus toxinas, en respuesta a un segundo encuentro. Esto se debe o se podría dar gracias a la generación de una respuesta de memoria en el individuo vacunado, que entonces responderá rápidamente frente a un segundo encuentro. En ese sentido, pensamos en lo que es memoria de células B y memoria de células T. Para unas cuantas vacunas se ha logrado establecer una correlación entre la inducción de anticuerpos específicos y la protección contra esas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de lo que es la vacuna antitetánica o antidiftérica, la vacuna basada en el toxoide induce altos niveles de anticuerpos de tipo IgG a nivel fundamentalmente de suero. Estos anticuerpos permiten neutralizar la toxina una vez que la bacteria ingresó al organismo, por ejemplo, a través de una herida y comienza a producir sus toxinas, y es una forma de evitar la enfermedad. Otras vacunas, como las vacunas contra bacterias capsuladas, como puede ser Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza, los anticuerpos contra la cápsula lo que buscan es opsonizar a esas bacterias de modo que puedan ser fagocitadas eficientemente por neutrófilos y macrófagos, una vez que también ingresaron al organismo. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de bacterias, de vacunas contra bacterias extracelulares, y empezamos por Haemophilus o Haemophilus influenzae. Se trata de un patógeno respiratorio humano para el cual se han descrito 6 serotipos capsulares distintos que se denominan de la A a la F, y un grupo de cepas no capsuladas denominadas no tipificables. El tipo B es el que ha estado asociado a enfermedades más severas, como puede ser la meningitis, teniendo anteriormente una muy alta incidencia, pero hacia finales de los 80 se desarrolló una vacuna conjugada contra este patógeno, en realidad conteniendo el polisacárido B, del polisacárido capsular del tipo B, conjugado a una proteína carrier, y esta proteína fue sumamente efectiva en bajar la incidencia de enfermedad invasiva por esta bacteria. En particular, en este gráfico se muestran datos relevados en Inglaterra y Gales entre 1990 y 2016, y se observa en azul la incidencia de Haemophilus influenza tipo B en enfermedad invasiva por 100.000 habitantes, ¿sí? Lo que se ve claramente es que al momento que se comienza la vacunación de niños, que se les da 3 dosis a los 2, 3 y 4 meses, la incidencia baja significativamente, casi hasta desaparecer. Después, hacia los principios de los 2000, se observó un cierto incremento en la incidencia por este patógeno, y lo que llevó a la recomendación de agregar una cuarta dosis al esquema de inmunización, y en este caso se vio su efecto nuevamente en bajar la incidencia. Otro dato que muestra este gráfico es que en realidad las cepas no capsuladas, que originalmente eran muy poco frecuentes como causantes de enfermedad invasiva, luego de que se está vacunando contra el tipo B, se ve un cierto incremento, un incremento significativo en su incidencia. Y en este gráfico simplemente se muestran datos de la Organización Mundial de la Salud, en el cual se ve cómo en los países de bajos ingresos el retraso en la incorporación de esta vacuna en sus planes de vacunación lleva al menos una década en comparación a los países de altos ingresos, en donde se comenzó la vacunación hacia final, en los 90, digamos, y en los países de bajos recursos recién en 2010 se alcanzó un 100% de cobertura, digamos, de vacunación. Y esto asociado obviamente al costo y a que se deben requerir apoyos hacia estos países para poder vacunar y bajar la incidencia, por ejemplo, contra este patógeno, así como contra otros. En el caso de Clostridium tetani, es una bacteria gram positiva, anaerobio obligado, un bacilo, le provoca la enfermedad de tétanos y lo hace produciendo unas toxinas, entre ellas la tetanoplasmin, que es considerada como la segunda toxina más letal, detrás de la toxina producida por Clostridium botulinum. Tiene una dosis letal estimada, según algunos trabajos, 175 nanogramos para un adulto promedio de 70 kilos,
La enfermedad, o sea, los pacientes que sufren de tétanos y se recuperan, en esos pacientes no se observa inmunidad natural, ¿tá? Y la vacunación es fundamental para evitar entonces la enfermedad. La vacunación contra tétanos se basa en una versión detoxificada de la toxina, o sea, el toxoide tetánico, que se administra junto con la toxina diftérica y la de pertussis, de Bordetella pertussis. También hay otra presentación en la cual se administra con la vacuna de hemófilos influenza tipo B y la de hepatitis B. Esta vacuna en los adultos se administra cada 10 años. O sea, se da un refuerzo cada 10 años en los adultos, y esto ha llevado muchas veces al cuestionamiento de si es necesario o no este booster y la necesidad de realizar estudios longitudinales para evaluar los niveles de anticuerpos en la población en general contra esta y otras vacunas. En el caso del Corynebacterium diphtheriae, como decíamos, produce la toxina diftérica, que es la otra componente de esta vacuna triple bacteriana. Se trata de un bacilo gram positivo aeróbico, infecta principalmente a nivel de garganta y vías aéreas altas y produce una toxina que puede afectar también otros órganos. Se transmite por vía persona a persona por contacto con secreciones respiratorias de personas infectadas, y la vacunación contra esta bacteria mostró también ser sumamente efectiva, bajando notoriamente la mortalidad y morbilidad asociada a la difteria. Cabe mencionar que igual sigue siendo un problema importante de salud en niños, sobre todo en aquellos países donde hay una baja cobertura vacunal, en los cuales se ve la enfermedad como brotes esporádicos, o sea, casos esporádicos o pequeños brotes. Y esto nos lleva al último punto, que es entender un poco ese concepto de cómo las vacunaciones que se dan durante tanto tiempo, cómo decae la inmunidad frente a esas vacunas, si es necesario o no el refuerzo, lo que yo les comentaba recién. Y en este sentido, hay algunos trabajos que en realidad hacen estudios poblacionales, pero en este en particular los autores contaban con muestras de pacientes durante un largo periodo de tiempo, creo que eran cerca de 25 años, y entonces tienen a la misma persona a lo largo de mucho tiempo. Y esto es mucho mejor que otro tipo de estudios porque existe una alta heterogeneidad en el tipo de respuesta en las distintas personas. Entonces, de esta forma se puede evaluar persona a persona cómo se va variando los títulos de anticuerpo a lo largo del tiempo. Sin entrar en mucho detalle en el trabajo, en realidad lo interesante es que ellos hacen este estudio y terminan encontrando que tanto para difteria como para tétano son vacunas que ya se sabía que disparan una respuesta muy fuerte de anticuerpos, que si bien decaen de manera significativa a lo largo del tiempo, o sea, en esos 10 años se ve una disminución de la inmunidad, pero en realidad siempre se mantiene por niveles por encima de lo que se considera como niveles protectivos estimados. Por lo tanto, se cuestiona un poco la necesidad de seguir administrando esas vacunas a lo largo del tiempo, ya que el tiempo que llevaría disminuir que los niveles de anticuerpos caigan tanto como por el nivel ese considerado como protectivo, estamos hablando de 100 años, 50 años, o sea, son plazos muy altos, por lo tanto puede no ser necesario tanto refuerzo. En esta figura, que parece un poco compleja, pero en realidad la interpretación de esta, ellos también analizaron la respuesta contra otras vacunas, como la triple viral, es decir, contra rubiola, sarampión y varicela. Y en realidad lo que se ve es que, de este gráfico, es que para estas dos vacunas, la tétanos y difteria, la respuesta inicial es muy alta, y el decaimiento es también alto, pero dada esa alta magnitud inicial, se siguen manteniendo niveles protectivos por muchísimos años. En el caso de las vacunas contra las infecciones virales que decíamos, el título inicial de anticuerpos no es tan alto, pero el decaimiento es mucho menor. Por lo tanto, la duración de la inmunidad, dicen acá, puede llegar a durar entre 60 y 140 años. Por lo tanto, nuevamente, es probable que no sea necesario que la
el refuerzo cada 10 años que nos estamos dando. Bueno, aquí termina este primer video, este segundo video de esta serie, y seguimos en un nuevo encuentro. Muchas gracias.